para que estén. Bueno, vamos a empezar con el método de integración por partes. Cuando usamos este método hay que recordar eso que está escrito ahí, que la integral de u por diferencial de b es u por b menos la integral de b por diferencial de u. Uno lo que tiene que hacer es elegir, cuando vea la integral, elegir a quién llamar u y a quién llamar diferencial de b. A ver, vamos con un ejemplo. Tengo x al cuadrado por e a la x dentro del integrando. Alguna de esas dos funciones la vamos a tener que llamar u. ¿Qué pasa si la elijo mal? Bueno, me va a dar cosas tal vez medio feas, empiezo de nuevo, no va a pasar nada. Hola Lauri. Pero bueno, una pista podría ser, miren de nuevo arriba, la que uno llama u en la primera integral, en la segunda está diferenciada, o sea, está derivada. Entonces, ¿cuál de las dos funciones que están ahí a ustedes les parece que se podría llamar u? Uno elige a quién llamar u, al x al cuadrado o a e a la x. Bianchi me propone e a la x. Pero fíjense que la otra va a estar integrada. Si uno elige e a la x, la deriva le da lo mismo. Si eligiera x al cuadrado, cuando la deriva le da 2x, debajo el grado, una unidad. Fíjense algo, esta expresión siempre va a quedar en función de otra integral. La idea es que esa segunda integral, la que está a la derecha al igual, sea más fácil que la primera o a lo sumo del mismo nivel de dificultad. Si esa segunda integral nos queda más difícil, es que elegimos mal u y diferencial de b. A ver, voy a hacer esta propuesta. Voy a llamar u a x al cuadrado. Y a lo que resta, e a la x diferencial de x lo llamo diferencial de b. ¿Sí? Así tengo lo que tendría que tener en la formulita de arriba. Una vez que elegí a quién llamar u y a quién llamar diferencial de b, busco diferencial de u y b. Si escribí que u es x al cuadrado, diferencial de u es 2x diferencial de x. Y si elegí llamar diferencial de b a e a la x diferencial de x, tengo que pensar qué función cuando la derivo, cuando la diferencio, me da e a la x. Y esa es e a la x. O sea, de u para diferencial de u, derivo. De diferencial de b para b, integro. ¿Está bien? Esto es como un cálculo auxiliar, por eso está con otro color. ¿A quién elegí llamar u y a quién diferencial de b? Una vez que uno elige a quién llamar u, diferencial de b y calcula diferencial de u y b, lo que va a hacer es reemplazar lo que dice la formulita. U por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Quién era u? X al cuadrado. ¿Quién era b? ¿O quién nos dio b? E a la x. Pongo el menos que tiene la fórmula. Abro otro símbolo de integración. Y ahora tengo que poner la función b, que es e a la x, multiplicada por el diferencial de u. Lo único que hice ahí fue poner el 2 fuera de la integral.
Fíjense que acá obtuve la segunda integral, pero es más sencilla que la primera porque acá la x está elevada a la 1. La que tenía al principio estaba elevada a la 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando aplican este método, que siempre les va a quedar una segunda integral, esa segunda integral pueden aplicar cualquier método. Se puede volver a usar integración por partes, o podría usar sustitución, o podría usar de la forma el que convenga. En este caso particular, esta segunda integral nos va a convenir aplicar integración por partes por segunda vez. Entonces ahora lo escribí con otro color, porque ahora solo estoy pensando en la integral que está más a la derecha. Y otra vez elegí como u a la función polinómica, que es x, y diferencial de b igual que antes, e a la x por diferencial de x. Y una vez que eso está elegido, busco quién es diferencial de u y quién es b. Y con esto vamos a aplicar otra vez la formulita. Fíjense, lo que yo ya tenía en rojo, que era de haber aplicado la primera vez integración por partes, los dejé igual. Llegué hasta el 2 y abrí paréntesis. Y ahora, de acuerdo a lo que había elegido, que es lo que está escrito en azul, reemplazo en la formulita. U por b menos la integral de b diferencial de u. Y me quedó una integral más. Pero esa última integral ya está en la tabla. Lo que podríamos hacer primero, para no hacer lío, es distribuimos el 2, que está delante de ese paréntesis. Entonces lo único que falta por resolver es la última integral, que está en la tabla, y nos da e a la x. Ahora que terminamos de integrar todos los términos, agregamos la constante de integración. Y para que quede más bonito, sacamos factor común e a la x. ¿Se entendió? Si alguien me pregunta por una formulita que está por ahí dando vueltas para darse cuenta cuándo aplicar partes, a mí esa formulita no me ayuda, no me interesa, así que ni me pregunte. Esto sale de hacer muchos. Bueno, vamos con otro ejemplo. A ver acá, tengo seno de x por e a la x. Otra vez. ¿A quién elegimos como u y a quién como diferencial de b? De acuerdo a las funciones que están ahí, esto es medio como indistinto a quién llamar, porque fíjense algo, la derivada de e a la x siempre es e a la x, y la derivada de seno de x es coseno, que es el mismo nivel de dificultad, digamos. Entonces, bueno, yo voy a elegir llamar u a seno de x y diferencial de b e a la x diferencial de x. Si alguno de ustedes la quiere hacer al revés, la puede hacer en el papel. Y como siempre, una vez que eligen a quién llamar u y a quién diferencial de b, buscan diferencial de u y b y reemplazan en la fórmula. U por b menos la integral de b por diferencial de u. Bueno, ahora miren la segunda integral que quedó, la que está en rojo, a la derecha. Si yo la comparo con la que está en negro a la izquierda, el nivel de dificultad es más o menos igual, y por el formato que tiene, me convendría aplicar partes otra vez.
El único cuidado que tienen que tener acá es que si ustedes llamaron U a la función trigonométrica, ahora que vamos a aplicar partes nuevamente, tenemos que volver a llamar U a la función trigonométrica. No cambien eso. Llamo U al coseno de X y diferencial de B a E a la X. Otra vez buscamos diferencial de U y buscamos B. Y reemplazamos. Dejamos lo que ya teníamos en rojo de la aplicación porque se te mezcla todo y te va a quedar mal. Porque vas a ver qué es lo que va a pasar ahora. Mirá. Lo que está en rojo hasta el menos es el resultado que ya tenía de aplicar partes la primera vez. Y lo que está en azul es de aplicar partes la segunda vez. Hacemos distributiva y me quedó mal. Acá es un más, chicos, puse mal el signo, porque es menos la integral de B diferencial de U. Acá en el azul es un más, ¿de acuerdo? Por tipear, porque ahora no es acá, acá tiene que quedar un menos. Wow. Bueno, vuelvan a mirar a la derecha. El que está en azul delante de la integral es un más. Con el menos que está en rojo delante me va a quedar un menos en la integral que está abajo, ¿no? ¿Se entendió lo que les dije, que me quedaron mal los signos? Bueno, vamos a tener que pensarlo con que acá hay un menos. Pero fíjense que la integral que está a la izquierda y la que está a la derecha son iguales. Mirá, arriba de todo a la derecha. Lo que está en azul puso un menos, ahí corresponde poner un más. Porque es el menos de la formulita y diferencial de U ya era negativo. Entonces, si la que está en azul ahí corresponde un más, cuando la reescribo debajo tendría que haber puesto un menos. Así que en el último renglón que están viendo, esa integral que está a la derecha tiene un menos. Y esta es igual a la que yo tenía en un principio. Si sigo aplicando integración por partes, no voy a terminar más. Entonces, esta, que en realidad tiene que tener un signo menos, se va a escribir del otro lado del igual. Y para despejarla, dividimos todo por 2. Estas se llaman cíclicas, porque vuelven a caer en la misma integral. Ay, lo miré 80 veces esto. Vengo a poner más los signos. Bueno, ¿se entendió qué es lo que hay que hacer? No, adelante del 2, no. Porque la integral que está a la derecha tiene que tener un menos. Si la paso del otro lado voy a tener 2 veces la misma integral. Bueno, recuerden, esta después la arreglo y se las mando arreglada. Si hubieran tenido coseno de x por e a la x, iban a caer en la misma clase de integrales cíclicas. Podrían tener seno de 2x por e a la 6x, también. Solo que hay que tener cuidado con los coeficientes, las constantes de integración. ¡Qué bronca! Bueno, a ver esta. ¿A quién llamarían U? ¿Y a quién diferencial de B? ¿Quién les gustaría llamar U? A ver qué me están proponiendo. Llamar U a la X. A ver, ¿por qué eligieron eso?
porque presenta menos dificultad a la hora de derivar, a comparación del logaritmo. Eso es cierto, Tomás, pero si uno elige U, bueno, Agustín dice lo mismo, fíjate. Si uno elige como U a X, que es cierto lo que me dicen, la derivo me da 1. Pero al elegir a X como U, todo lo que resta va a ser diferencial de B. Entonces tengo que pensar qué función cuando la derivo me da el logaritmo natural de X menos 2. ¿Eso es fácil? Muy difícil. Bueno, entonces, como esa no es una integral inmediata, no está en la tabla, eso nos está diciendo, nos está sugiriendo que nos conviene llamar al revés. Que nos conviene llamar U al logaritmo natural de X menos 2, porque ese sí lo sabemos derivar. Y X puedo pensar, viene de derivar X al cuadrado sobre 2. Así que vamos a llamar U al logaritmo natural de X menos 2 y diferencial de B a X diferencial de X. Buscamos diferencial de U y buscamos B. Y reemplazamos U por B menos la integral de B por diferencial de U. Si lo hubiéramos elegido al revés, íbamos a tener problemas con el logaritmo natural. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, perfecto, me están diciendo que hasta ahí se entendió. Ahora miremos la segunda integral. Tengo X al cuadrado dividido X menos 2. Y acá vamos a tener que cambiar de método de integración. Algo que podemos hacer es la división entre esos polinomios, porque el polinomio que está en el numerador es de grado 2 y el que está en el denominador es de grado 1. Podemos hacer la división en un costadito y reescribir esto como cociente más resto sobre divisor. Y eso nos va a quedar así. Hagan la cuenta entre esos polinomios y les va a dar esto. Una vez que reescribieron este cociente, lo reemplazan en la integral. Ahí está. Ahí le puse en azul cociente más resto sobre divisor. Y por la propiedad que vimos el otro día, podemos separar en términos cada una de las integrales. Separé en términos y dejé las constantes fuera distribuidas en cada término, ¿no? El menos un medio lo distribuí en cada término. Y ahora todas esas integrales que están ahí las puedo buscar en la tabla. La primera viene de X al cuadrado sobre 2. La segunda viene de 2X. Y la tercera del logaritmo natural de X menos 2. Bueno, se las cuentas primero y ponemos el resultado. Y ahí no me quedó módulo. Bueno, y ahí terminó la integral. Ven que dentro del mismo método hay como diferentes opciones. Algunas son cíclicas, otras volvemos a aplicar partes, en otra aplicamos otro método. Puede variar. ¿Comprendido? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las aplicaciones. Y dentro de integrales tenemos lo que se llama integral definida. Y esto surgió en matemática, cuando los matemáticos se preguntaron cómo buscar el área de regiones que queden determinadas entre la curva y el eje X. Entonces pensaron, si yo tengo una función constante
le doy un incremento a la variable independiente, buscar el área ese es fácil, porque puedo pensarlo como un rectángulo. Ahí no tenían problemas. Después se preguntaron qué pasaba si tenían una recta. Bueno, también podrían arreglárselas con elementos geométricos. Podrían buscar el área del rectángulo y sumarle el área del triángulo que está por encima. Pero si la función era otra, que no era ni una recta, con pendiente cero o pendiente distinta de cero, las cosas se empezaban a complicar. Entonces, ¿qué trataron de hacer? Dijeron, bueno, yo puedo dividir esta región en rectángulos más chiquitos y el área del rectángulo la puedo calcular. Y aproximo el área de esa región haciendo la suma de las áreas de esos rectángulos. Obviamente que el error iba a ser grande. Entonces, ¿qué pensaron? Bueno, a ver, si yo lo quiero achicar ese error, tendría que ir considerando más triángulos, más rectángulos para ir aproximando el área. Cada vez que tengo más rectángulos, puedo calcular el área de cada uno de esos rectángulos y sumar todas esas áreas y me va a dar aproximada el área de esa región. ¿Y cuándo va a terminar siendo prácticamente igual? Cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito y esos rectángulos terminen siendo de base prácticamente tendiendo a cero. Y sumándolos, esa suma infinita de las áreas de todos esos rectángulos se puede definir como integral. Basta de área de triángulo. Como la integral definida. Y se va a escribir así, con el mismo símbolo de integral, pero con extremos. ¿Se está viendo? Porque me está tapando la barra. ¿Se ve o no? Debajo tenía que aparecer una integral que decía A y B. Bueno, ese A y B va a ser un rectángulo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, empezó con esto. No quiere decir que sea la única aplicación que tiene. Tiene varias. En física también. Bueno, y para poder resolver esas integrales definidas, además de saber los métodos y la tablita, necesitamos conocer esta regla que se le ocurrió a Barrow. Cuando ustedes busquen integral definida, el resultado va a ser un número. Entonces, ustedes tienen una función continua en un intervalo, la integral definida en ese intervalo es la primitiva, y le van a poner esa barrita lateral a la derecha y ponen B y A. Eso significa que tengo que evaluar esa función f mayúscula en B y le resto esa f mayúscula evaluada en A. Y esa f mayúscula es cualquier primitiva, porque como vimos en la otra clase tenemos infinitas primitivas. Y el resultado va a ser un número. A ver, si yo tuviera que hacer esta, la integral definida entre 1 y 2 de 4x al cubo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar la primitiva. A ver, ¿cuál es la primitiva de 4x al cubo? Me la pueden escribir ahí porque eso es fácil. X a la cuarta, porque el 4 se va a simplificar con el 4 que tenía. Entonces me queda x a la cuarta. Y como dice Barrow, le pongo la barrita lateral y pongo los mismos extremos que tenía en la integración. Y ahora aplico la regla. ¿Qué dice la regla? Que tengo que evaluar esa función en 2 menos esa función en 1. Entonces 2 a la cuarta menos 1 a la cuarta. Hacemos las cuentas y nos da 15.
Es lo que veníamos haciendo de integrales, más un poquitito, un cachito más, unas cuentitas más. Entre algunas cosas sirve para eso. Pero mira, ahora les puse un ejemplo diferente a propósito. A ver, tengo que averiguar esta, la integral definida entre menos 3 y 1 de x más 1. A ver, ¿cuál sería la primitiva? ¿Y no le falta algo, Gonzalo? Porque tengo dos términos. Esa sería la del primer término. ¿Y la del segundo término? Bien. Entonces, ahí está la primitiva. ¿Sí? X cuadrado sobre 2 más X. Pongo las barras laterales y escribo los extremos del intervalo. Y ahora aplico barro. Esa función evaluada en menos 1 menos esa función evaluada en menos 3. Acá yo les sugiero que sean cuidadosos porque es fácil confundirse con los signos. Porque hay un menos entre f de b y f de a. Bueno, hacemos las cuentas y ¿cuánto da esto? Esto nos dio un valor negativo, ¿no? ¿También las cuentas ahí? Bueno, y retomando la pregunta de Bianchi, que me dijo si esto es para buscar el área. Si yo estoy calculando una integral definida sin contexto, digamos como los que le estoy planteando acá, puede dar un número negativo. Ahora, si con esta integral definida yo voy a buscar un área, no me tendría que dar un número negativo. Ahí tendría que tener cuidado. Pero si me dicen buscar la integral entre menos 3 y menos 1 de x más 1, dio negativo y listo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Si me dieran para buscar el área, no podía haber sido nunca menos 1 y menos 3 por ser negativa, ¿no? Te la contesto dentro de un par de diapositivas. Bueno, a ver. Vamos ahora a tratar de hacer alguna integral definida y usando el método de sustitución, ¿sí? Lo que vimos recién, más lo que vimos en la clase anterior. Entonces, primero se las recuerdo cómo hacíamos sustitución, acá a la izquierda, y después pasamos a la definida. Cuando teníamos una integral de ese estilo, está bien, la puedo hacer por términos, pero si quiero hacer sustitución, llamo z a x más 1, busco diferencial de z, paso todo a z y busco su primitiva en z. ¿Sí? Y si fuera integral solo indefinida, volví a x y se acabó el problema. Ahora, esta es la misma integral que hicimos recién, ¿se acuerdan, no? La que nos dio menos 2. Pero ahora la voy a resolver usando el método de sustitución. Ya sé qué sustitución tengo que hacer, porque es la misma que tengo ahí a la izquierda. Tengo que hacer exactamente lo mismo, llamar z a x más 1 y buscar su diferencial. Pero usando las palabras de Laura el otro día, que uno pasaba al mundo z cuando hacía sustitución, como ahora yo tengo límites de integración, esos límites también tienen que pasar al mundo z, porque esos valores menos 3 y menos 1 le corresponden a x. Entonces tenemos que hacer esto. A ver, cuando la x vale menos 3, ¿cuánto vale z? Reemplazo en el cambio que hice, menos 3 más 1, menos 2. Cuando la x vale menos 1, ¿cuánto vale z? Reemplazo la x por menos 1 y me da 0.
Entonces, la misma integral escrita en z es la integral entre menos 2 y 0 de z diferencial de z. Este es el cuidado que tenemos que tener si aplicamos sustitución y estamos en integral definida. ¿Se entendió el cambio de los extremos de integración? Bueno, y cuando hacen esto, que cambian la variable y los extremos, integran en z, hacen la cuenta en z y se acabó. Buscamos la primitiva, ponemos la barrita lateral con los extremos de integración y evaluamos en 0 y en menos 2. Y obviamente nos dio lo mismo que antes, porque si no estábamos sonados. Cuando aplican sustitución en integral definida, no hace falta volver a x. ¿Entendido? ¿Demás dónde están? ¿Están en la clase? ¿O solo está Bianchi y Cébola? Vamos a otro ejemplo. Hoy tienen todos ejemplos, así que no pueden decir que no les hago ejemplos. Más todo lo que tienen de videos y de cosas en mí. Bueno, vamos a escribir algunas propiedades que nos van a servir para resolver. Esta, fíjense, es prácticamente igual a la que vimos el otro día, que podíamos separar en términos y las constantes fuera. Sigue siendo válida. Ok, bueno, sigue siendo válida para integrales definidas. A ver, les pongo un ejemplo. Tenemos la integral entre 1 y 2 de 4x al cubo menos 2 por e a la x. Bueno, de acuerdo a la propiedad, ¿qué podemos hacer? Separar en términos y poner las constantes fuera. Empezamos haciendo eso. Obviamente, cuando repartimos la integral, seguimos manteniendo los extremos de integración. Buscamos cada una de las primitivas y ahora evaluamos, hice ahí las cuentas con el 4 y evaluamos aplicando la regla de Barlow. Nos quedó con un número e, se los puse a propósito porque si no parece que siempre tienen que dar 1 o 2 y si no está mal, queda en función del número e. Esta propiedad es la más fácil de todas, porque si ustedes tienen que integrar entre a y a de la función que sea, eso siempre va a dar 0. Si quieren hagan las cuentas, pero ¿qué va a pasar? Busco la primitiva, la tengo que evaluar en 1 y restarle la misma función evaluada en 1. Entonces estoy sumando y restando lo mismo, me da 0. O sea, si ustedes tienen la integral entre 1 y 1 y lo que está ahí adentro es súper complicado, eso va a dar 0. Tómeme esa, profe. Después hay otra propiedad que dice que si ustedes calculan entre a y b, eso les va a dar el opuesto de hacer la integral entre b y a. O sea, si cambian el orden de integración. Yo acá ahora se los muestro con un ejemplo, pero esto es muy probable que uno lo use en otros ejercicios. Fíjense, si uno busca la primitiva, busca la integral definida entre menos 2 y 0 de 2x, hacemos la cuenta y nos da menos 4. Y si lo hubiera hecho entre 0 y menos 2, cambiando el orden de integración, eso me da 4. Ven que tienen distintos signos. Bueno, vamos con una propiedad más. Esto es como que uno puede partir la integral en una suma de integrales. Porque fíjense, dice el número c pertenece al intervalo a, b.
Entonces, si uno quiere hacer la integral entre A y B, la puede pensar como la integral entre A y C más la integral entre C y D. Bueno, acá también se los muestro con un ejemplo, pero en realidad esto lo vamos a aplicar en otro tipo de problemas. Si yo hiciera la integral esta entre 0 y 2, como la que hicimos recién, hasta 4, y si hago entre 0 y 1 y entre 1 y 2, veo que me da lo mismo. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, me va a servir en algún problema en donde tal vez la cuenta sea más difícil o pasen cosas que todavía no vimos. Bueno, tengo lo que hay hasta ahí. Bueno, ahora vamos a ver lo de área y después vamos a responder la pregunta de Bianchi. Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar en esto, en cómo encontrar el área entre la curva y el eje X. Y pueden pasar dos cosas, o que la función sea positiva, que esté por encima del eje X, o que esté por debajo, que sea negativa. Cuando la función es positiva y me da un intervalo cerrado, lo que tengo que calcular es el área de esa región. Bueno, el área esa la vamos a calcular con la integral definida entre A y B, de la función que está ahí involucrada. A ver, si nos dicen calcular el área de la región que queda terminada por la función x al cuadrado más 9 y el eje X. En estos ejercicios siempre hagan el gráfico de la función o las funciones que tengan, porque uno tiene que marcar bien cuál es la región que quiere calcular el área y necesita saber si es positiva o negativa. Graficamos la función y les grafiqué la parte que nos interesa, ¿no? Como esa función corta el eje X en menos 3 y 3, la región que queda entre la curva y el eje X es esta especie, no sé, como entrada a un túnel medio puntiagudo. A ver, ¿cuál sería la integral que tengo que escribir para calcular el área de esa región? De acuerdo a lo que está escrito arriba de todo con el ítem A. ¿Cuál sería esa integral? ¿Me pueden escribir ahí? ¿Entre qué valores tendrían que integrar? Entre menos 3 y 3 de x al cuadrado más 9 me sugiere Gonzalo. ¿Están de acuerdo con esta sugerencia? Bianchi dice lo mismo, muy bien. Está bien. Con esa integral pueden resolver el área. Pero si ustedes se fijan, esta función tiene una característica especial. ¿Qué clase de función es esta que tengo acá? Ya sé que es polinómica y cuadrática, pero tiene una característica especial, que es simétrica, muy bien, con respecto al eje Y. Entonces, como es simétrica, podríamos calcular la mitad y multiplicarla por 2. Si calculo la mitad, tendría que escribir esto, entre 0 y 3. ¿Y por qué hago esto? Porque como después tengo que aplicar Barrow, cuando reemplace por 0 voy a tener que hacer menos cuentas, pero tengo que multiplicarla por 2. Entonces, en estas funciones pares, que son simétricas respecto del eje Y, si justo están haciendo el área en un intervalo así que queda simétrica la función, lo pueden hacer. Bueno, y ahora la resolvemos como siempre. Separé primero por la propiedad que vimos recién, que podemos separar por términos y las constantes fuera. Distribuí en 2. Busco la primitiva de cada una de
las funciones que están en cada término y aplico barro. Y como tengo que reemplazar por 0, las cuentas son mucho más rápidas. Las cuentas y nos da 36, ¿no? Aunque no lo vean. En algunos libros a veces le ponen 36 unidades al cuadrado, pero como es área, pueden ser centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, pulgadas al cuadrado. Pero la cosa acá es que planteen bien la integral que le está dando el área. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Perfecto, ya que me dieron el ok, continuamos. Ahora, ¿qué pasa si la función es negativa? Si está por debajo del eje X. La fórmula va a ser... ¿No se ve el menos ahí? Va a ser igual, pero va a tener un menos adelante. Entonces, a ver, hagamos este ejemplo. Ahora nos dicen buscar el área de la región que queda terminada por x al cuadrado menos 9. Antes teníamos menos x al cuadrado más 9, ¿no? Y el eje X. Entonces ahora, si la graficamos, tengo esto, está por debajo del eje X. Acá, ¿cuál va a ser la integral para que me dé el área de esa región? Menos 2 por la integral entre 0 y 3 de x cuadrado menos 9, me sugiere Casas y Bianchi, entre menos 3 y 3. Las dos son correctas, solo que con la segunda, con la primera, tenemos menos cuentas que hacer. ¿Por qué? Porque lo mismo que antes, es una función simétrica con respecto al eje Y y estamos en el intervalo menos 3, 3. Lo mismo que antes, hacemos distributiva. A ver, ¿cuánto me tendría que dar esto antes de terminar? Recuerden lo que hicimos recién, en el ejemplo anterior. ¡Ay! ¿Salo te puede dar negativo? Estamos calculando área. Me tendría que dar lo mismo que el anterior, 36. Si me das menos 36, bueno, me tendré que revisar si planteé mal o si me comí algún signo como me comí en la diapositiva. Hacemos las cuentas y nos vuelve a dar 36. Bueno, pero ¿qué pasa, a ver, con este ejemplo? Dice, el área de la región que queda terminada por una recta, una pavada, x menos 2 en el intervalo menos 2, 4. Hacemos el gráfico de la función y marcamos el intervalo. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué complicación se presenta? A ver, Casas me dice, ¿no hay que hacer dos integrales? Bianchi, ¿hay que partirlo? Bien, lo que pasa es que en ese intervalo la función es positiva y negativa. Entonces, efectivamente, lo vamos a separar en dos integrales. Acá usamos esa propiedad de recién, que se ve un punto C en el intervalo, que me conviene separar las integrales. Entonces, cuando esté trabajando entre menos 2 y 2, la función es negativa, ahí le voy a poner un menos adelante. Y cuando esté trabajando entre 2 y 4, como es positiva, lo vamos a dejar igual, con un signo más. Entre menos 2 y 2, con signo negativo. Y entre 2 y 4, con signo positivo. Y ya que estamos, podríamos hacer sustitución, porque encima me sirve para las dos integrales. Llamo z a x menos 2, busco diferencial de z y ahora me fijo para los extremos. Si x vale menos 2, z vale menos 4, si x vale 2,
z vale 0, y si x vale 4, z vale 2. Entonces, lo mismo me va a quedar menos la integral entre menos 4 y 0 de z más la integral entre 0 y 2 de z. Buscamos las primitivas en z y aplicamos Farrow. Miren, le puse todos los numeritos, los reemplacé por 0. Y hacemos las cuentas y el área nos da 10. Y si me hubiera dado negativa, bueno, tengo que revisar. ¿Entendido? Por eso siempre tienen que graficar para ver qué pasa con la función. O sea que en este ejemplo, ¿qué le combinamos? Varias cosas, ¿no? Porque calculamos el área de funciones que son positivas y negativas en el intervalo y lo combinamos con el método de sustitución. ¿Y qué hubiera pasado si me pedían el área entre menos 2 y 6? ¿Qué les parece? O entre 0 y 4. Capaz que en 0 y 4 lo ven más. Claro, son iguales, pero uno por encima y otro por debajo, ¿no? Entonces lo podrían poner también como multiplicar por 2. Si ustedes no hacen el gráfico y hacen directo la integral entre menos 2 y 6, el resultado final les iba a dar 0. Creo que había un ejercicio que decía buscar el área entre la función seno de x y el eje x en un periodo. Bueno, la función seno de x, si la miramos desde el eje x, lo que está por encima es igual a lo que está por debajo. Pasaría lo mismo que está pasando acá. Bueno, a ver, vamos con otro ejemplo. Ahora la función es x por e a la x sobre 4 y el eje x y nos dan un intervalo. Bueno, como siempre, graficamos la función y marcamos lo que queda, la región que queda entre la función y el eje x. A veces les piden hacer el estudio de función previo. Hay ejercicios de ese estilo. Bueno, aunque no se vea mucho, en la parte negativa hay función, ¿no? Alcanzan a ver que hay un pedacito de función ahí muy pegadito. Bueno, entre 0 y 2, los que nos queda marcado es esa región. Entonces, ¿cuál va a ser la integral que está representando el área de lo que está en verde? Va a tener que ser esta, la integral entre 0 y 2 de la función de e a la x, de x por e a la x, sobre 4, diferencial de x. Puedo escribir el 4 fuera. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo hago para buscar la primitiva acá? Tengo x por e a la x. ¿Qué nos conviene usar acá? ¿Esta es una primitiva inmediata? ¿Está en la tabla? No, no está en la tabla. Voy a tener que usar algún método para integrar. ¿Y qué método? Claro, usamos el integración por partes. Entonces, ¿cómo se van a organizar el ejercicio? Van a ir a un costadito de su hoja y lo van a hacer como un cálculo auxiliar. Ese cálculo auxiliar la resuelven de manera indefinida, o sea, sin ponerle los extremos de integración. A quien llamamos u, a quien llamamos b, en realidad lo hicimos hace un rato esto. Así que todo el cálculo auxiliar es sin los extremos de integración, como una integral indefinida. Resuelvo la integral, ahí sí le pongo la constante
porque lo estoy haciendo como indefinida. Cuando terminé este cálculo auxiliar, vuelvo a la integral definida, la que me está calculando el área. Entonces pongo la primitiva. Recuerdan que Barrow decía, cualquier primitiva, elijo cuando C vale 0 y listo. Pongo la barrita lateral que le corresponde, los límites de integración, y ahora aplico Barrow. Reemplazamos y hacemos las cuentas. ¿Se entendió? Cuando les toque cosas de este estilo, en donde tengan que aplicar algún método de integración, lo hacen como un cálculo auxiliar, usando integración indefinida. Y este estaba bueno porque usábamos área combinado con el método de integración por partes. ¿Se entendió? A ver, vamos con uno más. Ahora nos dice el área de la región, que está determinada por esta función, 1 sobre 4 más x al cuadrado, y el eje x en el intervalo menos 2, 2. Como siempre, lo primero que hacemos es el gráfico de la función y marcamos la región. Una vez que tenemos esto ya hecho, escribimos la integral que nos daría la área de esa región. Bueno, ¿cuál sería esa integral? La integral entre quién y quién y de qué función. Bueno, Bianchi me propone entre 0 y 2, pero si la hago entre 0 y 2, ¿qué le tengo que agregar adelante? Un 2, muy bien. Entonces, si la miro toda completa, sería entre menos 2 y 2, pero como esta también es simétrica, podemos poner entre 0 y 2 y multiplicarla por 2. Muy bien. Y ya que me escribiste, Bianchi, volviendo a tu pregunta de antes, ¿tiene que ver si los límites de integración son números negativos? ¿O no influye eso? No. Muy bien. Bueno, tengo que buscar la primitiva de esta función. ¿Está en la tabla? Se arregla con el signo menos delante si la función en ese intervalo es negativa. Si no, no. Sí, Gonzalo, podríamos hacer el de la forma. Y otra vez, nos vamos a hacer eso como un cálculo auxiliar de manera indefinida. Así que este también, igual que el otro día, trabajamos con el denominador. Esa integral la pueden escribir así. Esto es igual que el otro día, ¿no? Escribimos la constante fuera. ¿Y qué había que hacer ahora para que nos termine de dar? ¿Qué me falta hacer ahí en esa integral? Z, me pone Matías. Yo con esto tengo que adivinar. Teníamos que llamar Z a la base de la potencia que estaba al cuadrado. Y ahora tienen dos opciones. Si ustedes van a seguir acá de manera indefinida, tendrían que volver al resultado en X para usarlo en la integral que nos estaría dando el área. Si no, podemos hacer como veníamos haciendo. Una opción es cambiar todo al mundo Z, no solo la variable X, sino los extremos de integración. Y si hacemos eso, integramos en Z y aplicamos Barrow con la misma variable. Simplificamos los coeficientes. Esto ya es arco tangente de Z. Tenemos que evaluar en 1 y en 0. Así que tenemos que hacer esta cuenta. Arco tangente de 1 menos arco tangente de 0.
¿Y ustedes se acuerdan cuánto era el arco tangente de 1? Pi sobre 4. Perfecto. ¿Y el arco tangente de 0? 0. Así que este integral nos da pi sobre 4. Y en este ejercicio combinamos el cálculo de área con el método de la forma. Si quieren a este que son del arco tangente, el argumento tangente hiperbólica, podríamos llamarlo de la forma 1, y los que tienen raíces en el denominador, que nos dan arco seno o argumento seno hiperbólico o argumento coseno hiperbólico, podríamos llamarlos de la forma 2. Bueno, ahora que vimos más ejemplos de los métodos, ¿quedaron un poco más claros? Hicieron conmigo, hicieron con Laura y hoy volvimos a hacer. A ver los demás que están dormidos. Porque Matías, pasamos al mundo Z. ¿A quién habíamos llamado Z? A x sobre 2. Entonces, la primera integral que decía entre 0 y 2 son valores de x. Cuando la x vale 0, z vale 0, porque z es x sobre 2. Y cuando la x vale 2, z es 1, porque es 2 sobre 2.